Hola, vamos a hablar de la normatividad nacional referente a la materia de derecho informático, haciendo énfasis en la normatividad del gobierno digital de nuestro país, México. Tomando como dato previo y haciendo resumen, en los últimos años hemos vivido grandes cambios en las telecomunicaciones, la competencia entre empresas, transparencia de la información, privacidad y protección de los datos personales, seguridad de la información, los nuevos crímenes relacionados con la informática. Abriendo un paréntesis aquí, más adelante se va a mostrar un video donde se menciona unos casos internacionales y lo que está pasando dentro de nuestro país. El comercio electrónico, el gobierno electrónico, propiedad intelectual de los derechos de autor, nombres de dominios, firmas electrónicas, certificación de documentos, protección del consumidor, acceso a la información y servicios en línea. Ahora hablemos un poco de los antecedentes. Eh, el documento que encontré hace referencia a antes del año 2000, donde dice que la legislación no reconocía el uso de los medios electrónicos de manera universal y en caso de un litigio el juez o el tribunal tenía que llegarse de medios de pruebas indirectos para determinar que una operación realizada por medios electrónicos era o no era válida. Esto mete un poquito de ruido porque se propone presentar bases legales y por ello en materia del Código Civil resulta necesario la posibilidad de que las partes puedan externar su voluntad o policiar algún bien o servicio mediante el uso de medios electrónicos e incluso dar validez jurídica al empleo en medios de identificación electrónica. Dichos lineamientos señalan que el proveedor debe hacer sus ofrecimientos de manera transparente y equitativa, evitando engaños, fraudes, prácticas desleales o que pudieran dañar al consumidor. Respecto a la decisión de los consumidores que no desean recibir avisos comerciales por medios electrónicos, esto es como un pequeño ataque de spam o phishing. Se llega a presentar ese ejemplo. Ahora vamos a ver el derecho informático en México. El derecho informático en México involucra una reflexión, ya que la idea de que el derecho está en cambio constante y evolucionando, y México, que también está evolucionando, está cambiando, está en constante cambio, involucra un proceso de adaptación de la mayoría de sus áreas de derecho informático. Es cuestionable incluso el término derecho informático, porque muchos lo conocemos como derecho de la informática o derecho de las nuevas tecnologías, mas sin embargo, el trasfondo es el mismo, regular las bases de lo que está transformando el derecho y las relaciones interpartes, con efectos a las nuevas tecnologías en la sociedad. Si bien es cierto que aun cuando se puede decir que México no está preparado culturalmente para desarrollarse sanamente en el ámbito empresarial, al que incursionar en el comercio electrónico, debemos de resaltar que aunque este criterio en gran parte es cierto y se cuenta ya con la capacidad de modificar dicha idea, cuando analizamos esta situación de criterios culturales llegamos a la idea central y generalizada de la población, en la que la incursión de un usuario mexicano en el comercio electrónico se ve limitada en función de la falta de seguridad jurídica que éste siente al verse involucrado en una transacción electrónica. Derecho a las TICs. Aquí es donde ya comenzamos a ver un poquito más de documentos y todo que están dentro de la legislación mexicana, donde dice que el derecho a las TICs y garantizar el acceso a Internet se convirtió en un derecho constitucional. Esto está mencionado en el artículo 6, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí anexo el enlace a ese documento. El establecimiento por ley de una política universal de inclusión digital. Menciona el artículo tercero, fracción 43 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquí está el enlace al link y en la estrategia 5.6 donde menciona establecer y operar habilitadores de TIC para la conectividad y asequibilidad, inclusión digital e interoperabilidad de la estrategia digital nacional. Todos estos documentos están con su enlace porque es importante checarlo. Viene incluso con datos muy importantes y más contexto que ayudan a entender todo mejor.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluso el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Como se mencionó en la diapositiva anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión involucra el derecho al acceso a las TIC, incluida la banda ancha e Internet, inclusión digital, actualización del marco legal de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, fortalecimiento del marco institucional. Igual, está anexado todo con su respectivo link al artículo. Durante 2013 y 2018 se creó el Plan Nacional de Desarrollo, en una estrategia transversal del gobierno cercano y moderno, que establece una estrategia digital nacional para fomentar la adopción y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la sociedad del conocimiento. Esto se refiere a ir adaptando todas las nuevas tecnologías, ir desarrollando nuevas cosas, no quedar en rezago, ir cambiando como vaya cambiando todo el mundo y no que pase lo que pasó en los antecedentes, que durante el año 2000 se tenía que hacer todo por otras vías y no se contaba con algo en específico para poder tratarse los delitos informáticos. Entre ellos también destacan varias cosas, lo que viene siendo algunos decretos, como este decreto NUB 3 en febrero de 2015, una línea de tiempo donde involucra también la ley de protección de datos personales, lo que les mencionaba de el gobierno que creó un solo sitio, decretos de política de datos abiertos y algo importante, el uso de la e-firma. Ya con esto creo que concluyo mi participación y ahora voy a mostrar unos pequeños videos. Ante una vulneración de seguridad, la empresa afectada se enfrenta a problemas como interrupción en la continuidad del negocio, pérdidas monetarias y de reputación. Pero en algunos casos también puede enfrentar consecuencias legales. ¿Qué pasa mientras tanto con estos criminales responsables? Hola, yo soy Pia Mistreta, este es IT Masters News y por favor no olviden suscribirse al canal. Desde 1983, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico designó en París un comité de expertos para discutir los crímenes relacionados con las computadoras. Este comité recomendó en ese entonces a los países miembros modificar su legislación para integrar este tipo de delitos con urgencia. En el contexto penal mexicano se pueden encontrar dos tipos de ilícitos básicos en el mundo IT. En primer lugar se encuentran los que tienen la finalidad de destruir, alterar o extraer información no autorizada de los sistemas informáticos. En segundo, los delitos del orden común que se cometen a través de nuevas tecnologías. En este último rubro encontramos, por ejemplo, el popular phishing. Jurídicamente son varios ilícitos que se cometen en un mismo momento. Imaginemos que usted recibe una liga falsa con una alerta de su banco, supuestamente porque tiene un cargo no reconocido. El mensaje indica que tiene que ingresar con sus credenciales para revisar la situación. En este caso, el hecho de copiar o clonar la apariencia de una página web es un delito en materia de derechos de autor, pero lo que el criminal persigue es cometer el delito de fraude, apoderarse de un bien a través del engaño. Ese es un delito federal del orden común. ¿Realmente encarcelan personas por delitos informáticos? ¿Recuerdan alguna consecuencia de casos tan sonados como el robo registrado tras los ciberataques al sistema de pagos electrónicos interbancarios el año pasado? Nosotros tampoco. Una de las primeras condenas por cometer delitos informáticos sucedió en 1983 contra Gerald Wondra. Fue sentenciado a 24 meses de libertad condicional por acceso no autorizado a diversos sistemas de entidades financieras de Estados Unidos. Después, una de las condenas más famosas fue la que se impuso a Kevin Mitnick, un hacker que logró vulnerar la seguridad de los sistemas operativos de Digital. Mitnick fue considerado por las autoridades federales de Estados Unidos como uno de los individuos más peligrosos. Durante el juicio, los abogados en
su contra convencieron al juez y al jurado de que Mitnick tenía la capacidad de comenzar una guerra nuclear a través del sistema telefónico. Sí, tal cual como la clásica película War Games de 1983. Mitnick estuvo 5 años y medio en la cárcel. Por otro lado, las empresas tampoco se salvan del juicio. En julio de este año, la oficina del comisionado de información del Reino Unido informó a Marriott International que le impondría una sanción de 124 millones de dólares por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, al no almacenar con suficiente seguridad los datos de sus clientes. Pero volvamos a México. De acuerdo con la abogada Cintia Solís, socia del Lexinf y especialista en legislación informática, el país ha avanzado en materia de delitos informáticos en los últimos años. Desde el 2000 se han realizado una serie de reformas legislativas a nivel del Código Penal Federal y desde el 2008 se han incorporado en los códigos penales de diferentes estados como Querétaro, Yucatán, Chihuahua y Baja California, entre otros, ilícitos que son considerados como delitos informáticos. Si revisamos la legislación mexicana, veremos que a quien acceda sin consentimiento a medios electrónicos para obtener información confidencial u obtener recursos económicos, se le aplicará una sanción de hasta 9 años en prisión y 300,000 días de salario mínimo en multas, que equivaldrían más o menos a $1,5 millones de dólares. El reto que tiene la legislación mexicana es crear nuevos tipos penales con nuevas figuras delictivas para poder aplicar las sanciones adecuadas. El área de oportunidad que hay actualmente en la materia es hacer un trabajo que dirija una legislación federal más sólida y unificada. Yo soy Pia Mistreta, gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse al canal. Esto fue IT Masters News y nos vemos en la próxima. El siguiente video es un poquito más cortito. Habla de la legislación informática en México. Hoy hablaremos sobre la legislación informática en México. El derecho surge como un medio efectivo para regular la conducta del hombre en la sociedad, pero la sociedad no es la misma en cada uno de los lugares del planeta, ni es la misma en cada momento de la historia. La sociedad evoluciona, cambia, y cambios trascendentales se han dado por y a través del avance de la ciencia y de la tecnología. El derecho regula la conducta y los fenómenos sociales a través de leyes. El proceso de creación e inserción de estas leyes a la vida de una comunidad jurídica determinada es largo y lento, sobre todo en el sistema jurídico latino. En los últimos años, las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la vida social en numerosos aspectos: científicos, comerciales, laborales, profesionales, escolares, e incluso han cambiado los hábitos de entretenimiento y de interrelación de las personas al interior de la vida. En las siguientes líneas trataré de dar un panorama general sobre la situación actual de la legislación informática en México. Para hacerlo de una manera ordenada, enunciemos los tópicos más importantes que ameritan una regulación especial para analizar el caso de cada uno de ellos. 1. Delitos informáticos. 2. Firma digital electrónica y contratos electrónicos. 3. Correo electrónico, privacidad, spam. 4. Protección a bases de datos. 5. Cómputo forense, evidencias electrónicas. 6. Protección de propiedad intelectual. Seguro te estarás preguntando, ¿qué es un delito informático? Al hablar de delitos informáticos, nos referimos a aquellas conductas que, teniendo como instrumento o fin computadoras u otros bienes informáticos, lesionan o dañan bienes, intereses o derechos de personas físicas o morales. En términos jurídicos, para que exista delito es necesario un acto u omisión que sancionen las leyes penales, porque una de las características indispensables del delito es la tipicidad, es decir, que la conducta esté descrita en un tipo penal, en una ley penal, además de ser antijurídica, culpable y punible. Los principales delitos informáticos son: 1. Fraude mediante el uso de la computadora y la manipulación de la información que éstas contienen, técnica de salami u otras. 2. Acceso no autorizado a sistemas o servicios, caballo de Troya, backdoor, etc. 3. Destrucción de programas o datos. 4. Reproducción no autorizada de programas informáticos. 5. Uso no autorizado de programas y datos. 6. Intervención de correo electrónico. 7. Obtención de información que pasa por el medio sniffer.
Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que ya con los videos se hubiera quedado un poquito más claro todo lo que involucra este tema. Hay muchísima información, hay muchísimos documentos referentes a las normativas nacionales. Más que nada, no se pueden englobar todos porque son muy diversos y involucran muchísimas cosas. Telecomunicaciones, radiofrecuencia, redes sociales, lo de protección de datos personales y demás. Es muchísima información la que se encuentra.